Les damos la más cordial bienvenida a este programa especial a través del cual vamos a hablar un poco sobre las guerras civiles que ha tenido Honduras. Las más conocidas para nosotros pues fue la guerra de 1919 y la de 1924. En ambas participaron personajes como Tosta Carrasco, Vicente Tosta Carrasco, también participó Gregorio Ferrera, Tiburcio Carías Andino. Sin embargo, hay otras que no hemos logrado escudriñar, hay otras en las cuales nos falta aún más conocimiento y obviamente queremos llevarles ese conocimiento, ese acontecer de nuestro país a través de este programa especial. Para eso tenemos de invitado a un historiador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Él es Edgar Soriano. Le damos la más cordial bienvenida y agradecerle este espacio con nosotros. Un gusto y muy agradecido por la invitación. Como lo señalaba en mi introducción, conocemos la guerra de 1919, la de 1924, pero hay otras en las cuales o tal vez nuestra historia no se ha enfocado tanto. Obviamente conocemos que hubo guerras civiles durante las revueltas con Francisco Morazán en toda el área centroamericana, y de estas pues poco o nada hemos conocido. Si quiere, empecemos desde esa parte, cuando se dan cruentas batallas en nuestro país desde la época de 1800. Sí, mire, cuando se firma el Acta de Independencia de 1821, se cercenó el viejo pacto administrativo colonial. Las élites criollas que habitaban Centroamérica se ven en la necesidad de organizar un Estado nacional. El problema es que no logran acuerdos entre ellos, ¿verdad? Tienen diferentes posturas frente a cómo organizar el Estado-nación. ¿Eso qué genera? De que la guerra se vuelva un recurso, o la revuelta, los levantamientos armados contra un gobierno establecido. Y eso se volvió una forma recurrente, se volvió una lógica de la cultura política hondureña liderada por los caciques. O sea, desde el periodo de la Federación hubieron diversos levantamientos armados contra el gobierno federal, y cuando se elimina la Federación en 1838 en adelante, igual siguieron los levantamientos armados, ¿verdad? Y esos levantamientos muchas veces tenían éxito, otras veces no, terminaban generalmente en la matanza de muchos hondureños y hondureñas. Y digo que terminaba en la matanza porque se mataban esos campesinos, estos hondureños que de alguna otra manera estaban vinculados a las tierras de los grandes caciques, que eran grandes terratenientes. Habían relaciones socioeconómicas cuasi feudales, diría yo, ¿verdad? En ese sentido, los caciques, durante todas esas décadas, hasta llegar a las reformas liberales, siguieron recurriendo al recurso de las armas para sacar al presidente y imponerse ellos como presidente y viceversa. Se volvió un círculo vicioso, ¿no? Muy recurrente, ¿verdad? Que algunos presidentes, como el general José María Medina, recurrió a violencia de Estado, ¿verdad? Como la represión de la revuelta de Olancho de 1865, que fue sumamente violenta, ¿verdad? De parte del Estado, ¿verdad? El presidente Medina hizo un decreto donde decía de que todo sedicioso de Olancho, al ser capturado, fuera ejecutado, ¿verdad? Un decreto bastante fuerte, pero ¿qué demuestra eso? La intencionalidad de los caciques de querer organizar un Estado y centralizar el poder político presidencialista, algo que no se va a lograr sino hasta la tercera década del siglo XX. La centralización presidencialista no se logró en todo el siglo XIX. Cuando un presidente gobernaba en Comayagua, siempre habían levantamientos en todo el país, y muchas veces el presidente salía en una mula, montado, en sus alforjas llevaba los documentos oficiales y los sellos presidencialistas, y de repente emitía decretos presidenciales desde La Paz o desde Pespira, de cualquier otro lugar donde la comitiva presidencial anduviera huyendo, ¿no? Era una profunda inestabilidad política. Estilo Benito Juárez. Más o menos, que aquel era con un carruaje. Aquel era en el carruaje. Fíjese que sí, por supuesto que esa inestabilidad obviamente pone de manifiesto muchos aspectos. El tema geográfico, por ejemplo, un país bastante sectorizado socioculturalmente hablando, ¿verdad? Tenemos el occidente bastante desrelacionado con el sur, el norte que apenas empieza a poblar en las reformas liberales con el tema de la entrada del capital multinacional.
Entonces el territorio hondureño es bastante disperso y por eso creo que incide en lo que es en la parte geográfica. Y en la parte cultural y económica, por supuesto, también tiene que ver porque hay redes de comercio muy bien establecidas, por ejemplo, entre el sur, Olancho, el Atlántico, es una red comercial que pasaba por Tegucigalpa. Entonces, digamos que esa fragmentación de regionalización, diría yo, también incidió para que no existiera ese presidencialismo central. Otra cosa es que las élites en todas las regiones no querían ser dominados por el fisco. Había mucha evasión fiscal, no querían someterse a las leyes nacionales y eso también ocasionaba el malestar de estos caciques cuando se levantaban en armas contra los presidentes. Una historia no muy alejada de nuestros tiempos, ¿no? Para nada. Hay mucha similitud. Sí, yo siempre considero que la historia es una especie de diálogo entre nuestra realidad y esos procesos históricos. Entonces en ese diálogo nosotros podemos encontrar muchas similitudes, ¿verdad? En la forma de gobierno, en las relaciones sociales en el país. ¿Cuándo Honduras registra la primera guerra civil? O sea, no la del 19. 1827. 1827. Justamente cuando Morazán. Ahí es donde surge Morazán, porque es que Honduras, después de la separación de España y de México, a partir de 1823 se convocó una asamblea constituyente. En la asamblea constituyente de 1823 se promulgó un año después la Constitución de 1824 y esa era una constitución federativa. En Centroamérica pasaba a ser una federación, ¿verdad? Cada estado iba a tener su jefe de estado, pero iba a tener sus cámaras al interno, pero iba a existir una estructura federativa, ¿verdad? Como sucede en otras regiones del continente. El asunto es que en 1827 las élites entran en esa confrontación que yo hablaba inicialmente, ¿verdad? El desacuerdo que había en torno a cómo debería ser el Estado. Entonces, obviamente, la Iglesia abandera una de las posturas, la más conservadora, ¿verdad? Confrontando a aquellos más liberales que promulgaban por una república de tres poderes del Estado, laica, ¿verdad? Que hablaban de la integración de Centroamérica al mercado internacional en el contexto de la Segunda Revolución Industrial. Entonces, en esa disputa, ¿no? se viene la guerra civil, la invasión de las tropas federales al territorio de El Salvador, al territorio de Honduras. En Honduras el jefe de Estado era Dionisio de Herrera. Morazán era el secretario de Dionisio de Herrera. Entonces Morazán se levanta en armas, ¿verdad? Con un pequeño grupo, empieza a hacer una especie de guerra de guerrillas, las tropas federales, ¿verdad? Y ahí surge la figura de Morazán. Pero esa, digamos, en 1827 es la primera vez que se experimentó en el territorio hondureño enfrentamientos armados de tal magnitud. Luego, ¿qué sucede? ¿Después de esta se logra paz o continúa una guerra por años? Es que eran bastante recurrentes, ¿verdad? Probablemente 2 o 3 años no habían levantamientos, pero luego sí vivía levantamiento. A veces derrocaban el gobierno, a veces el gobierno aplacaba la insurrección y así. Fue un recurrente. Hay un historiador, Paulo Yankelevich, que él calcula que existieron más de 300 revueltas armadas en Honduras hasta llegar a las reformas liberales. O sea, desde 1827 hasta tiempos del ascenso de Carías. O sea, significa un número bastante grande, ¿verdad? Muy elevado en un siglo, ¿verdad? 300 levantamientos armados, por lo menos. Algunos eran pequeñas escaramuzas, ¿verdad? Que eran rápidamente desarticuladas por los gobiernos. Otros eran más fuertes, otros terminaban con éxito y derrocaban el gobierno e instauraban su régimen. Claro. Y esa fue una lógica recurrente de los caciques durante todo el siglo XIX hasta llegar a la centralización política presidencialista que se va a lograr hasta los 30 del siglo XX. ¿Y siempre fueron provocadas por las élites de estos países? Bueno, digamos que sí, porque volvemos al tema, organizar un Estado nacional con instituciones y que todos los habitantes en el territorio se sometan, ¿verdad? Claro, a las leyes, al pacto jurídico. El asunto es que no todos los caciques querían someterse al pacto jurídico, ni querían deber obediencia ni desarmar sus milicias frente al gobierno central. Y esa contradicción fue bastante recurrente. Y fue una contradicción básicamente de quién podía controlar las instituciones. Porque en términos económicos y en términos ideológicos, diría yo, no difieren de mucho. Podrán haber algunas contradicciones en el tema religioso, pero el tema económico, todas las élites en el siglo XIX, principios del siglo XX, compartían el hecho de abrir la nación al capital multinacional.
Entonces no existía contradicción en ese aspecto. La contradicción entonces era quién controlaba las instituciones y quién negociaba con el capital multinacional. Porque muchas veces, aunque haya habido poca investigación sobre el caso, pero por ejemplo podemos ver como muchos caciques se apoderaron de grandes extensiones de tierras nacionales, ¿verdad?, que podían ser transadas con inversionistas externos para la explotación minera, o posteriormente la explotación maderera, posteriormente la frutera, ¿no? Sí. Ahora bien, ¿qué sucede cuando ya pasamos del siglo XIX al siglo XX, principios de 1900? ¿Cómo es esa vida? ¿Hay revueltas? ¿Es un tiempo pacífico? ¿Cómo es? Bueno, en 1876 Marco Aurelio Soto tomó el poder de la nación en la ciudad de Amapala, apoyado y respaldado por 2.000 hombres del ejército guatemalteco. En Guatemala, 5 años antes, en 1871, estalló la revuelta liberal, ¿verdad?, que los guatemaltecos le llaman la Revolución Liberal de 1871, ¿no? Barrios, justo Rufino Barrios asume el poder en Guatemala y Soto y Rosa logran instaurar un gobierno, ¿no? ¿Cómo logra Soto y Rosa instaurar un gobierno de 8 años y luego darle continuidad con el general Bográn? Digamos que hubo una pequeña pausa entre 1876 y 1890, estamos hablando de unos 14, 15 años de pausa, que hubo ciertos avances en términos institucionales, ¿verdad? Se fundaron varias instituciones, se escribió el primer libro de historia de Honduras, la primera biblioteca, se fundó el archivo, se discursó la construcción de la nación, un discurso ideológico mucho más contundente. Pero ¿cómo se logró esa centralización? ¿Por qué no hubo tanta inestabilidad en esos 15 años? Precisamente porque desde que Soto asume en 1876, inicia con una estrategia de tener comandantes de armas en toda la región, leales al gobierno, y que estos comandantes de armas se encargaran de reprimir a cualquier intento de insurrección. Pero esa pausa de esos 15 años se disolvió a partir de 1890, que vino nuevamente el viejo fantasma de la revuelta, ¿verdad? Aquí en Tegucigalpa, en 1890, se dio la revuelta del general Longino Sánchez contra el gobierno de Bográn. Un año después inició la guerra civil, ¿verdad? Guerra civil que duró 3 años hasta que Policarpo Bonilla asume y funda el nuevo Partido Liberal. Digamos que ese nuevo Partido Liberal se consolida con mucha fuerza en 1894. Muchos de los que estaban en el poder salen huyendo del país, convocan una constituyente, prohíben la reelección presidencial en esa constitución de 1894, pero el asunto es que 8 años después de eso, ¿no?, viene la siguiente contradicción. Cuando se van a dar las elecciones en 1902, Manuel Bonilla, que pertenecía a ese mismo grupo de caciques, los otros caciques deciden no apoyarlo para su candidatura oficial para el régimen. Y como no lo apoyan, Manuel Bonilla se levanta en armas, ¿verdad? Se va a elecciones, no le aceptan las elecciones y luego se levanta en armas. La guerra civil de 1903, la primera del 20. La primera gran contradicción, se forman 2 facciones fuertes, la de los manuelistas, lo decían, seguidores del general Bonilla, y luego estaban las otras facciones, principalmente seguidores de Policarpo Bonilla y de otros caciques, ¿no? Y Manuel Bonilla los derroca. Y en 1804, un año después de que triunfa en la guerra civil, Manuel Bonilla disuelve el Parlamento, da un golpe de Estado al Parlamento. Convoca una nueva constituyente que le garantiza la reelección. Se inicia todo el proceso reeleccionista, ¿verdad?, para que él se quede en el poder, y viene la nueva revuelta, lo derrocan. Manuel Bonilla sale huyendo. 5 años después regresa al poder, ¿cómo? A través de milicias armadas. Esas milicias armadas, dirigidas por Manuel Bonilla, vienen en una alianza que varios historiadores como Marvin Barahona lo han trabajado. Hay una especie de entreguismo a la Cuyamel Free Company, de vastas extensiones de tierra a cambio de armas y dinero para la campaña de Manuel Bonilla para recobrar el poder. Ahí lo que se nota entonces es cómo las compañías bananeras, que ya están teniendo mucho poder, se encargan de manipular el poder en Honduras para garantizar vastas extensiones a través de concesiones para producir el banano. Entonces, digamos que Manuel Bonilla pacta, ¿no?, y sus milicias en ese momento entran al país lideradas por algunos mercenarios como Guy Malone y Lee Crisman, ¿verdad?
Lee Christmas, que fue general de Manuel Bonilla, luego que había llegado a final del siglo XIX como maquinista del Ferrocarril Nacional, pasó a convertirse en general, ¿verdad?, de las tropas de Manuel Bonilla. Y así sucesivamente, digamos, se manejó esa tensión. Manuel Bonilla murió siendo presidente en 1913, pero sus herederos se quedan en el poder. Sus herederos se dividen hacia 1918-1919. La facción liberal de los Policarpis y otras facciones se unen, derrocan al gobierno en la Guerra Civil de 1919, ¿no? Y ahí nuevamente los que se proclamaban partidos liberales, los liberales, toman el poder con el general López Gutiérrez, ¿no?, que es el que va a gobernar desde el 19 hasta la Guerra del 24. Sí, que se vuelve muy continuo eso, ¿no?, de que querían heredar prácticamente la presidencia de la República. Pero ya vamos a profundizar un poco sobre la Guerra Civil de 1919, la de 1924, porque nace, cuáles son esas intenciones. Van a ver que hay mucha similitud entre lo que pasaba en esa época con lo que está ocurriendo ahora en nuestro país. Esas viejas costumbres no se han perdido y en aquellos tiempos pues las cosas terminaban en guerra. Ahora pues es otro tipo de guerra las que se dan, pero siempre involucrando al pueblo. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de este programa especial. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial a través de UTV, el canal universitario de la cultura. Nuestra patria cumple 195 años de independencia y queremos recordar esa historia. La historia es la memoria que debemos de tener como hondureños. No debemos de olvidar el pasado para no cometer los errores del presente. Al menos eso se dice, pero en la realidad es otra la situación. 1919. Francisco Bertrán es presidente de Honduras, quiere imponer a su cuñado, Nazario Soriano, y de ahí empieza pues el malestar de generales como Vicente Tosta, como Gregorio Ferrera, que son básicamente los que impulsan esta revuelta, lo mismo Rafael López Gutiérrez y otros que se ven involucrados en el mismo. Fíjese que cuando llegamos a 1919, la gran contradicción del grupo que gobierna, liderado por el presidente Bertrán, es el hecho de que hay una facción muy fuerte dentro de esta facción política, liderada por Alberto Membreño, ¿no? Alberto Membreño lidera una fuerte facción y se opone, ¿verdad?, a la política que tiene el general Bertrán, ¿verdad?, de querer imponer un sucesor. Entonces, para Membreño, él debería ser el candidato de la facción y no Nazario Soriano, ¿verdad? Entonces hay una contradicción interna entre ellos, ¿verdad? Y por otro lado está la otra facción de los denominados liberales, ¿verdad?, que se aglutinan alrededor de Rafael López Gutiérrez para lanzar una candidatura presidencial. Es que iban a haber elecciones, ¿verdad? Las elecciones se interrumpen porque se inicia el levantamiento armado, ¿no? Y el general Gutiérrez, una vez de que no hay elecciones, pues lo que hacían todos los caciques, por lógica, levantarse en armas, aglutinar todas las facciones a nivel territorial, dialoga con Gregorio Ferrera, con Vicente Tosta para levantarse en armas contra el gobierno, ¿verdad? Y así inicia esa guerra civil, ¿verdad?, bastante sanguinaria, ¿verdad? Aunque no tanto como la del 24. No tanto como la del 24. Que la del 24 sí. Fuerte, por supuesto. La verdad que es que la del 19 se efectúa más en la zona occidente-norte. Norte, sí. En el caso del 24 sí hubo enfrentamientos en todo el país. Claro. Hubo en el sur, hubo en Oriente, hubo en Occidente, en Ceiba, en todo, o sea, hubo una revuelta mucho más generalizada que implicó enfrentamientos en todo el territorio. La del 19 fue más focalizada, ¿verdad? Ahí tenemos al general Ferrera, al general Tosta, ¿verdad?, que son los principales caciques de esa revuelta que van a liderar los enfrentamientos por todo lo que es el occidente, tomando todas las plazas de La Esperanza, de Gracia, de Santa Rosa, hasta llegar a San Pedro Sula. La batalla de San Pedro Sula, que fue bastante violenta, ¿verdad?,
duró 4 días, ¿verdad? Murieron más de 600 personas en esa batalla, ¿verdad? Las crónicas que hay de eso son bastante espantosas porque había mucho sol, ¿no? Había mucho sol y obviamente los cuerpos nadie los recogía, ¿verdad? Porque habían tiros, entonces imagínese usted a los 3, 4 días de estar tirados los muertos, el estado de descomposición, la mortandad que eso implicó, ¿verdad? Después lograron cremar los cuerpos, ¿verdad? Que era algo generalmente que se hace en las guerras para evitar alguna contaminación. Al finalizar esta guerra, quien asume la presidencia de manera interina mientras se convoca elecciones es el general López Gutiérrez, ¿verdad? Que se va a convertir en el líder de esta revuelta prácticamente, ¿verdad? Y ese gobierno es el gobierno de los liberales, sin embargo, la inestabilidad política no desapareció. Hubo un intento de derrocamiento en 1922, ¿verdad? Luego vienen las elecciones, el ambiente político hacia las elecciones de 1923 es un ambiente bastante tenso, o sea, hay muchas contradicciones entre los caciques, se van a elecciones en el 23, en las elecciones gana Carías, ¿no? Sí. Gana Carías, pero los liberales van con 2 facciones, la de Juan Ángel Arias y la de Policarpo Bonilla. Al juntar los votos, obviamente los liberales tienen más votos que Carías. Y ese es uno de los problemas. Las facciones liberales dicen, no, nosotros no le vamos a ceder la presidencia a Carías porque él es de un partido contrario, ¿verdad? Y nosotros ganamos. Nosotros los liberales ganamos, ¿no? Y ahí ellos se denominaban liberales. Carías ya era nacionalista porque es Carías y Alberto Membreño en 1919 quienes fundaron el Partido Nacional. O sea, ya hay una identidad del Partido Nacional con su trapo azul, ¿verdad? La insignia azul, ¿verdad? Y los liberales con su insignia colorada, ¿verdad? Ahí ya queda claro en la guerra del 24 esto. El problema que tiene el Partido Liberal es esa división interna, ¿no? No logran negociar. El mes de enero es un mes de negociaciones. La facción de Juan Ángel Arias decide ir a negociación con Carías. ¿Qué negociaron? Puestos en la Corte Suprema de Justicia. Magistrados, repartirse a los magistrados de la Corte. Pero la facción de Policarpo Bonilla decide no participar en esa negociación. Llega el 1 de febrero, que es el día en que se daba el traspaso presidencial, y no hay presidente, porque el Congreso, la Constitución garantizaba que era el Congreso el que tenía que, después de las elecciones, pasaba al Congreso y el Congreso ratificaba al presidente. Carías lo que hace es sale de la ciudad para organizar su facción política y bueno... Pero eso me está hablando de 1924, ya después de pasado. Ya Gutiérrez es el presidente. Exacto. Yo lo que le quiero decir, por ejemplo, el 5 de octubre el Congreso Nacional, el 5 de octubre de 1919 el Congreso Nacional nombra a un presidente, que es Francisco Bográn. Eso es interino, mientras se convocan las elecciones. Sí. Exacto. Y se presenta Rafael López Gutiérrez por el Partido Liberal y Tiburcio Carí Andino por el Partido Nacional. Correcto. Al final no se logra un acuerdo. No. Como lo que le estaba diciendo, el problema de los liberales fue su profunda división. ¿Y de dónde venía la raíz de esa división? La raíz de esa división es que había una dirigencia urbana que desde tiempos de Soto venía tratando de consolidar, ¿verdad? Que era la dirigencia de los abogados, de la gente que iba a la universidad. Era una burguesía más urbana, ¿no? Que intentaba manejar un partido desde la capital, ¿verdad? Y que los demás caciques en las regiones asumieran las directrices de esta dirigencia, ¿no? El problema es que los caciques no aceptaban este tipo de relaciones hegemónicas dentro del partido. Entonces, por ejemplo, esa contradicción entre la dirigencia urbana y los caciques regionales como Tosta y Ferrera, que eran del Partido Liberal, ¿no? Ese problema no lo lograron solucionar los liberales y llegaron a las elecciones de 1923 en esa profunda división. Y por eso es que cuando llegamos al 1 de febrero de 1924, estas facciones no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Entre ellas, y obviamente no había posibilidades que Carías asumiera la presidencia, ¿verdad? Que era del Partido Nacional. Claro. Y eso obviamente genera la guerra civil, pero si usted analiza en la guerra civil, quienes comienzan a levantarse en armas, Carías se levanta en armas en el oriente del país, pero los demás caciques son caciques liberales. Todos y Ferrera son liberales, están levantando en armas contra su propio gobierno. Entonces eso es bien interesante porque hay una alianza entre facciones del Partido Liberal y facciones del Partido Nacional para derrocar al gobierno del Partido Liberal central. ¿A quiénes miraban ellos como principal enemigo de ese gobierno? No era el presidente Gutiérrez, miraban como principal enemigo al principal ministro de ese gobierno, que era Ángel Zúñiga Huete, ¿no? La revuelta de 1919 empieza en julio y termina en octubre. Sí.
con el nombramiento de un presidente interino. Ya en septiembre ya había terminado Okay. la vuelta. Es que antes de nombrar a Bográn el poder recayó en el Congreso por mí, Sí. antes de nombrar a Bográn interino mientras se convocaban las elecciones, ¿no? Digamos que la revuelta se desencadena más o menos en julio, ¿verdad? Julio, agosto, son los meses más tensos. Ya para septiembre termina la revuelta, ¿no? Ya, por ejemplo, no sé si es en la del 19 o ya en la del 24 ya se usa la ametralladora. No sé si es el 24. En el 24. Y por eso se considera que es una de las más... Y fue la primera capital tegucigalpa en ser bombardeada por un aeroplano. Los rebeldes alquilaron un aeroplano, ¿no? El aeroplano vino aquí, tiró unas cuantas bombas, fue un fracaso esa bomba, mataron unas personas civiles, por cierto. Una bomba cayó en una casa ahí por donde está ahora el Paseo del Valle. Exactamente está el Paseo del Valle ahí en el centro, cerca del Parque Valle, y cayeron una bomba. Luego el aeroplano fue utilizado para tirar hojas volantes. Sí, que el bombardeo de papel. Sí, le mandaban papeles a la gente, a las milicias del gobierno, diciéndole ríndanse, nosotros vamos a respetar, los vamos a respetar y todo ese asunto, un tema, la parte un poco de violencia psicológica, ¿no? Y todo eso. Pero fue definitivamente una guerra, la del 24, que es la que yo he tenido la oportunidad de trabajar más, bastante violenta, ¿verdad? Empezó el 1 de febrero de 1924 y terminó el 30 de abril. Fueron 3 meses traumáticos. Los primeros 45 días hubieron enfrentamientos en las distintas plazas del territorio, ¿verdad? Desde Ceiba hasta Choluteca hubieron enfrentamientos. Y los últimos 45 días fue el asedio de Tegucigalpa. Tegucigalpa nunca en su historia había tenido un asedio tan violento como el de 1924. El gobierno organizó la defensa, puso trincheras de defensa en el Cerro Juan Alain, en el Cerro El Guijarro, en el Guanacaste, en La Leona, en Miramesí, en la Sopilotera, en el Berrinche. Esos fueron los puntos de defensa en Guaserique para defender el gobierno, ¿no? Que quien tomaba el control de esos cerros, básicamente tomaba el control de la ciudad. Bueno, ¿no? mire, a finales de marzo, Tosta tomó el Cerro El Berrinche, fue muy violento, ahora murieron como 300 personas en ese enfrentamiento, ¿verdad? Y esa era una zona vital, el Berrinche, porque queda justamente el centro de la ciudad, se ve desde el Berrinche y habían disparos desde ahí. Froilán Turcios en sus memorias cuenta mucho como varios civiles murieron con disparos que tiraban desde el Berrinche, ¿verdad? Porque Froilán Turcios vivía exactamente por donde está el Parque Herrera, cerca del teatro, ¿verdad? Sí. Y él cuenta la historia de una muchachita de 14 años, se llamaba María Enamorado, ¿verdad? Que le pegaron un balazo que le atravesó el corazón, ¿verdad? Y murió al instante, ¿verdad? Medio romanticón ahí, ¿verdad? Medio romanticón, pero en realidad hay varios registros de esto, que murieron varios civiles, porque Tegucigalpa se volvió una trinchera, sí. Una gran trinchera. El barrio abajo, por ejemplo, fue ocupado por las tropas gubernamentales como trinchera. Las casas eran trincheras, ¿verdad? Para enfrentar o para intentar rescatar el punto del Berrinche, que para ellos era vital. López Gutiérrez al final deja el gobierno, pero primero lo deja, ¿no? Sí, está muy enfermo. Exacto, está muy enfermo. Es que la gente toma porque López Gutiérrez, como es el presidente de la República, y al no haber presidente el 1 de febrero, queda como presidente facto. Claro. Pero en realidad, él ya no gobierna, prácticamente está muy enfermo, y quien asume la batuta de gobierno es Ángel Zúñiga, Huete, ¿no? Que era como una comisión que fue nombrada, Él era ¿no? comisión, era el ministro y él se convirtió como el ministro principal, ¿verdad? De eso. Él maneja toda la logística, él dirige prácticamente el Estado en ese momento, ¿verdad? O lo que quedaba de Estado, sí. ¿No? Lo poco que quedaba de Estado, porque el Estado hondureño en ese momento se circunscribía al pequeño territorio, lo que es hoy el centro de la ciudad. Claro. Lo demás estaba asediado por las tropas de los distintos generales, de Ferrera, de Tosta, de Funes, de Carías y de otros líderes. Ya para abril, Tosta es nombrado presidente provisional, ¿no? En Amapala, ¿no? En Amapala. Se envía una comisión, el gobierno manda una comisión, ¿verdad? La comisión de hecho sale desde Tegucigalpa, cruza por la tierra de nadie, le llamaban en ese momento, que es justamente donde está el barrio La Granja, hasta llegar a donde estaba el cuartel general de los rebeldes, estaba en Toncontín, ¿no? Y cruza, va el embajador de Estados Unidos, ¿verdad? Y otras delegaciones diplomáticas, ¿verdad? Llegan a Mapala en el buque de guerra, ¿no? De Estados Unidos, ¿verdad? En el Milwaukee, y inician todas las negociaciones ahí, ¿verdad?
para decidir quién va a ser el presidente provisional, mientras se convoca una asamblea constituyente para que convoque esa asamblea a elecciones libres, ¿no? Ese era el discurso. Mientras eso sucedía en Amapala, a finales de abril, los enfrentamientos seguían acá. Pero el último tiro se disparó a las 10 de la mañana del 28 de abril, ¿verdad? Que es cuando ya las tropas de Ferrer entraron a la casa presidencial, ¿verdad? Y el régimen estaba totalmente derrocado, ¿verdad? Ese mismo día en la tarde se eligió el presidente, que era el general Tostán, provisional, mientras se convoca la constituyente y luego las elecciones del 24, finales del 24. Bien, ha sido una plática muy interesante, definitivamente. Obviamente de esto hay mucho que escarbar, el papel que jugó Estados Unidos, los buques que fueron colocados en Amapala, el otro que fue colocado en el norte, todo este asedio, esos acuerdos de paz a la hora de la hora no fue algo así como sí, hagamos la paz, sino que fue algo obligado. O sea, una serie de circunstancias bien interesantes. Hay dos elementos bien interesantes al finalizar esta guerra. Por un lado, la injerencia de Estados Unidos cada vez más profunda, ¿no? No se daba un paso sin que Estados Unidos no... relaciones políticas, por lo menos después de esta guerra ya claro. Estados Unidos tiene una presión y un control sobre las élites políticas, los obliga, les doble el brazo prácticamente, ¿no? Por otro lado, los sectores... Ya las bananeras juegan un papel importante. La bananera juega un papel sumamente importante, ¿verdad? En el capital interno en el país. También los intelectuales se manifiestan durante la guerra. A partir del 18 de marzo, mientras estaban los enfrentamientos armados, Froilán Turcio fundó el Boletín de la Defensa Nacional. Entonces nosotros encontramos a Guillén Zelaya, a todos estos personajes, a Visitación Padilla, ¿verdad? A Salatiel Rosales, todos los intelectuales escribiendo contra la injerencia de Estados Unidos. Eso es bien interesante. Sí. Mientras están matando las facciones, los intelectuales están hablando no a la injerencia de Estados Unidos, porque están visualizando lo que se avecinaba. El control casi absoluto en términos de geopolítica y en términos de grandes decisiones torales en la política hondureña que iba a rectorar Estados Unidos. Precisamente la centralización presidencialista a través de Caría es una presión de Washington, ¿verdad?, para la región. Así es. Edgar, ha sido un placer poder conversar estos minutos con usted. Siento bastante corto el tiempo, lastimosamente pues se nos ha acabado. Hablar de las guerras civiles en Honduras, como usted mismo lo ha dicho, es hablar de parte de una gran parte de nuestra historia que ha formado pues a los hondureños que hoy somos, que ha formado esta sociedad que muchas veces pues consideramos que parece no haber aprendido de cada uno de esos errores que se han cometido en el pasado. Yo soy Franz Rivera, nos vemos en una próxima emisión.